Bien, pues vamos a ver este tema. Este tema lo vimos el viernes pasado lo hemos estado viendo en la clase de fundamentos. La tercera sesión la tuvimos el viernes pasado. Hemos tenido 3 clases sobre este tema en la clase de fundamentos. Yo creo que es un tema muy importante. La voluntad y la dirección de Dios. La voluntad y la dirección de Dios. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor para que nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, pues estén atentos, ¿verdad? Tengamos una actitud correcta ante la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por permitirnos estar aquí reunidos a todos y cada uno. Señor, pedimos que nos limpies de nuestro pecado, Señor, límpianos de nuestra maldad, de todas las cosas, Señor, que entorpecen nuestras mentes, que la obstaculizan para poder recibir, Señor, sabiduría de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser humildes, sencillos, Señor, de corazón, aceptar que, Señor, no somos independientes, no somos autónomos. Señor, nuestras vidas están en tus manos, todo lo que pasa en ellas, Señor, tiene un propósito de tu parte. Ayúdanos, Padre, para aceptar tu voluntad con humildad y aprender, Señor, lo que tu palabra nos dice acerca de ella. Guíanos, Señor, en este tiempo y permíteme hablar, Señor, tu palabra con autoridad, con dependencia de tu espíritu, Señor, y reconocer, Señor, que es tu verdad y solamente tu verdad, Señor, la que puede transformar nuestras vidas. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver este tema de la voluntad y la dirección de Dios. Bueno, este tema suele ser en algún momento de nuestra vida como cristianos un tema de conflicto, porque hay situaciones en nuestra vida, especialmente las situaciones adversas, que nos hacen pensar que la voluntad de Dios es difícil de entender, difícil de comprender, y llegamos a dudar, a rumorar, a quejarnos de las cosas que acontecen en nuestra vida, ¿no? Vamos a ver algo en este tema. Digo algo porque es muy amplio, muy diverso lo que la Biblia nos dice sobre la voluntad y la dirección de Dios. Pero vamos a ver algunos puntos que nos van a servir de referencia, ¿sí? Algunos puntos que nos van a servir de referencia. Primero, como una introducción, Dios es soberano por encima de todo. ¿Eso qué significa? Que Dios es soberano por encima de todo. ¿Eso qué significa? ¿Qué es ser soberano? ¿Qué es ser soberano? Ser soberano es que tiene libre voluntad, que no tiene que dar explicaciones, que todo lo que desea se lleva a cabo. Eso es ser soberano o tener soberanía. Ahora, ahí en amarillo resaltado, que Dios sea soberano por encima de todo, no nos cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? Dios es superior sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, si Dios es soberano sobre todas las cosas, pues Él tiene poder, ¿no? Él creó todo. Él tiene el derecho, la autoridad, la potestad de mover todo conforme a su voluntad. Eso no nos cuesta trabajo. El problema viene para nosotros cuando nos damos cuenta que Dios no aprueba todo lo que Él mismo permite que suceda. A ver si esa idea nos queda clara. Porque Dios es soberano, Él no aprueba todo lo que Él mismo permite que suceda.
hasta comprenderlo nos cuesta trabajo, ¿verdad? Dios no aprueba todo lo que Él mismo permite que suceda. Ese nos brinca, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios no permite, no aprueba todo lo que Él mismo permite que suceda? Bueno, ¿usted cree que Dios se goza en el sufrimiento de las personas que le aman? ¿Usted cree que Dios se goza en el sufrimiento de las personas que le buscan a Él? ¿Que Él se ponga contento? ¿No? ¿Cree que Dios se goza de que haya personas que mueran injustamente? Personas que sean extorsionadas por gente malvada y que el fruto de su trabajo se pierda, ¿verdad? En la avaricia, en la codicia de unos cuantos que se sienten, ¿verdad?, superiores a los demás. ¿Cree que eso Dios se goce de eso? Entonces, ¿por qué lo permite? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite cosas adversas en nuestra vida? Bueno, ¿se acuerdan del canto que entonamos hace un momento? Hablando de la salvación, que es algo inexplicable. Bueno, hay cosas que dice la Biblia que permanecerán ocultas para nosotros. Que las cosas ocultas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Yo creo, hermanos, que si supiéramos las causas, las razones y todas las justificaciones que Dios tiene para permitir cosas que aún Él mismo no aprueba, nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos. Vamos a leer un texto de los que están aquí. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Hechos capítulo 4. Porque este versículo, pues, nos va a ayudar a ver que aún Dios mismo se expone a esto que acabamos de decir. Dios mismo se expone a sufrir cosas que Él mismo no aprueba. Porque podríamos decir, bueno, es que Dios no sabe. No, sí sabe. Y lo ha experimentado. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, ¿sí? Vamos a leer, vamos a explicar un poco el contexto de estos versículos que vamos a leer, ¿sí? El apóstol Pedro está hablando ante un concilio de judíos, de líderes religiosos, quienes habían amenazado ya a los discípulos, a los apóstoles, para que no predicaran en el nombre de Cristo, diciéndoles, si ustedes predican, los vamos a encerrar. Si ustedes hablan en ese nombre, los vamos a encerrar. ¿Qué haría usted? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios, verdad, no interviene? Bueno, Pedro había sufrido una transformación en su mente por medio del Espíritu Santo y la palabra de Cristo que les había hablado. Y ese va a ser, ¿verdad?, el tema que hoy va a sobresalir, una mente transformada. Pero bueno, aquí estaban ante una situación adversa y vamos a ver las palabras que dijo Pedro, haciendo referencia a lo que vivió Cristo. Vamos al versículo 27 y 28, ¿sí? Dice así. Es más, vamos a leer desde el 23. Ya después de que los amenazaron, fíjese, observemos todos lo que dice Pedro. Versículo 23 de Hechos 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué significa que alzaron la voz unánimes? Oraron. Dice, hicieron oración, pues. Dice, ¿qué título le dijeron a Dios? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y su Cristo. Lo que está diciendo aquí Pedro está citando el Salmo 2. El Salmo 2. Dice el 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. ¿Qué? Entonces Dios también ha experimentado eso, claro. Cristo lo experimentó. Así que no solamente por conocimiento, sino de experiencia propia, Dios vivió, ¿verdad?, lo que Él ya había determinado. ¿Ustedes creen que Dios se gozó viendo, ahora que recordamos en Semana Santa, cómo Cristo fue vituperado, cómo Cristo fue maltratado, cómo su Hijo fue entregado por los pecadores? ¿Dios se gozó en eso? ¿Aprobó eso? ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios lo aprobó? Pero en su soberanía, en su determinado consejo, Él ya lo había planeado así. Entonces, sí nos queda claro que Dios es soberano y no por eso Dios aprueba todo lo que Él mismo permite que suceda. Esta es una situación, un aspecto que debemos de pensar cada vez, hermanos, que suceda una situación adversa en nuestra vida. Dios no se está gozando de que usted o yo estemos pasando por una tribulación. Dios no se está gozando de que usted tenga alguna enfermedad que le hace, ¿verdad?, que su salud esté en detrimento y usted se vea debilitado, debilitada. No, Dios no se goza por eso. Dios no se goza porque esté pasando necesidad. Dios no se goza porque esté pasando una aflicción en la familia o que haya sufrido una pérdida. Dios no se goza de eso. Sin embargo, Dios permite que sucedan estas cosas. Y aquí es necesario hacer una distinción sobre lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ver dos aspectos de la voluntad de Dios. Los hermanos que ya han estudiado en fundamento sobre la voluntad de Dios, pues les va a ayudar, ¿verdad?, a reforzar, a afianzar. Y si hay quienes no lo habían visto antes, bueno, pues gracias a Dios. Existen dos aspectos sobre la voluntad de Dios. Ya ve que luego decimos, si es voluntad de Dios que pase. Bueno, sería equivocado decir que si algo se cumple en beneficio mío, Dios está inclinando su voluntad para mí. No sé si me explico. Si yo le pido un trabajo a Dios, pero fíjese de la siguiente forma yo lo pediría. Si yo le pido a Dios que me dé trabajo, pero yo no considero lo que Dios me dice en su palabra acerca de lo que debo de buscar en un trabajo, y yo al final obtengo un trabajo, eso no significa que yo esté en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad soberana o la voluntad decretada de Dios es el control soberano, valga la redundancia, de toda su creación. Él mueve las cosas como Él quiere y nosotros no sabemos en qué va a terminar. Y eso, hermanos, muchas veces nosotros lo tomamos como una referencia de las voces que escuchamos, fíjese, voces que escuchamos de Dios. Si las cosas son favorables para nosotros, decimos, es que Dios estuvo de acuerdo. No precisamente. No precisamente. Dios permitió, pero eso no quiere decir que Dios lo haya aprobado. ¿Sí lo entendemos?
Eso no significa que Dios lo haya aprobado. Y ahí es donde ya nos vemos en una situación en donde, si nuestra conciencia, ¿verdad?, nos señala, oye, le preguntaste a Dios si lo que tú estás pidiendo, haciendo o buscando hacer es correcto. Comprar una casa, comprar un vehículo, lo que ustedes quieran, hermanos. Si se dan las cosas, no quiere decir que Dios lo haya aprobado. Dios lo permitió. ¿Está bien? Dios lo permitió. Y aquí, en ese aspecto de la voluntad de Dios, es que Dios mueve todo realmente sin considerarnos a nosotros. Hablando de la voluntad soberana, es decir, de lo que está oculto para nosotros. Voy a poner un ejemplo. La persona que usted tiene como esposo o esposa fue voluntad soberana de Dios. Pero, y entonces, si yo busqué a Dios en su palabra diciéndome que debería de buscar a alguien que tuviera la misma fe, temiera a Dios, les voy a explicar como les dije a los hermanos el viernes pasado. Imaginemos que todo lo que sucede, según la voluntad de Dios, sucede dentro de un círculo grande, ¿sí? Un círculo grande. Todo lo que sucede, sucede por la voluntad de Dios. Pero, ¿y entonces por qué tengo que obedecer a Dios? Porque si no fuera, ¿verdad?, voluntad de Dios, que yo obedeciera sus mandamientos, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera, de todas formas Dios va a hacer lo que Él desea, ¿no? Bueno, lo que pasa es que dentro de la voluntad soberana, que es el círculo más grande, hay otro círculo más pequeño, y esa es la voluntad de mandamiento, la voluntad de mandamiento. Bueno, antes de pasar a la voluntad de mandamiento, vamos a cerrar con lo que es la voluntad soberana, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Daniel 4:35. Por cierto, sin que usted vea su Biblia, ¿quién dijo estas palabras? Daniel 4:35. Le voy a dar una pista, tiene un nombre muy largo. Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey pagano, a quien Dios transformó en su mente después de ser como un animal, ¿verdad? Le devolvió la cordura, y en cuanto él tuvo cordura, obviamente Dios le dio entendimiento para reconocer quién es Dios. Y él dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga y le diga, ¿qué haces? Situaciones en nuestra vida, hermanos, que no comprendemos y que decimos, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios lo permite? Aún las injusticias son el resultado del actuar de Dios soberanamente. Entonces, no es que Dios esté aprobando que usted esté sufriendo a causa de otras personas, no. Es que Dios lo está permitiendo. Ahora, vamos a ver el otro aspecto de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad soberana, ¿sí? Ahora, la voluntad de mandamiento. La voluntad de mandamiento es lo que Dios nos manda a hacer. Sencillamente son sus mandamientos. Vamos a leer lo que está resaltado aquí en amarillo. Y ahí es donde vemos esa diferencia. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas citas que están ahí de 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5, nos hablan acerca de cosas que son voluntad de Dios, voluntad escrita, voluntad de mandamiento. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Qué significa ser santo? Apartado del pecado para servir a Dios. Ese es un mandamiento. Ahí sí nosotros necesitamos conocer esos mandamientos y ser obedientes a ellos. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es voluntad de Dios. Ahora, el hecho de que nosotros seamos obedientes a estos mandamientos
nos hace cumplir la voluntad de mandamiento, pero al mismo tiempo la voluntad soberana de Dios. Por eso cuando uno dice, pues si Dios lo permite, está aceptando uno la voluntad soberana. Ahora, si la Biblia me dice, ¿verdad?, que yo debo de ser santo, apartarme de mi pecado y empezar a sustituirlo por otras cosas. Vamos a poner ejemplos prácticos. Enojarse no es malo, pero enojarse por mucho tiempo sí, ya es un pecado. ¿Qué es lo contrario del enojo? Contentamiento, más o menos, ¿verdad? Bueno, podemos decir, ¿alguna otra virtud? ¿Cuál? Dominio propio, muy bien, dominio propio. Benignidad. Normalmente, ¿qué hace uno cuando está enojado? Cuando está enojado con su esposo, hermana, ¿qué le dice a su esposo? ¿Nada? ¿No le dice nada? Pues ya las que se rieron, ¿verdad? Dijeron otra cosa. Mansedumbre. Bueno, normalmente cuando uno se enoja, voy a leerlo, ¿verdad?, para no poner en aprietos a nadie. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Perdón. Capítulo 4. ¿Sí? Capítulo 4. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Dice así, Efesios capítulo 4, dice el 18, ¿sí? Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo estamos, verdad? ¿Cuál es nuestro sentir? Pues viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando uno está enojado, pues primero uno saca la ira, y la ira saca, ¿qué más saca la ira? Malas palabras, ofensas, lastima a uno a la gente. Eso es lo que saca, ¿verdad?, el enojo. ¿Qué es lo contrario? Ya dijeron ustedes esas virtudes: la benignidad, la paciencia, el dominio propio. Esos serían los mandamientos, ¿verdad?, que tendríamos que hacer y que nos ayudan a ser santos, dejando una cosa, pero no es nada más, ¿verdad?, dejarlo ahí, ¿verdad?, hueco, es volverlo a llenar con lo contrario. Eso es lo que dice aquí Efesios. Dice, por ejemplo, el 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, hermanos, aquí aprovecho, ¿verdad?, para decir lo siguiente, también es, creo que muy útil. Satanás influye en nuestro pensamiento. La Biblia dice, no dice cómo actúa Satanás, pero sí dice que actúa. ¿Se acuerda de Judas Iscariote? Judas Iscariote entregó a Cristo, dice los evangelios, porque Satanás, ¿verdad?, llenó su corazón. Y esa frase, esa palabra no significa que lo haya poseído. ¿Cómo era Judas? Avaro, ladrón, ¿qué más? Codicioso, egoísta. ¿Qué hizo cuando vio que se derramó un perfume y dijo, esto hubiera sido para los... ¿Pero realmente estaba interesado en los pobres? No. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, una persona con diversos pecados.
¿Qué fue lo que hizo Satanás? Pues como cuando hay una fogata y no prende, ¿verdad? Y no termina de prender. ¿Qué le hace uno a una fogata? Le echa un chorrito ¿de qué? De gasolina. Y cuando usted le echa el chorro de gasolina, ¿qué hace? Dios sabe que somos orgullosos. Dios sabe que somos codiciosos. Dios sabe que somos enojones. Perdón, Satanás sabe que somos orgullosos. Dios también, ¿verdad? Pero Satanás lo sabe. ¿Y qué hace? Pues en esa lumbrita, ¿qué avienta? Avienta un chorrito de petróleo, ¿verdad? Ese dicho, ¿verdad? Coloquial, popular, que dice que el hombre es fuego y la mujer estopa, viene el diablo y bíblicamente ese principio no está lejano. Ahora, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? No es el diablo el que nos obliga, es nuestra propia concupiscencia, ¿no? Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa voluntad de mandamiento es lo que sí conocemos. Ahora, ya haciendo una diferencia de la voluntad soberana de Dios y la voluntad de mandamiento, ¿por cuál debemos guiarnos nosotros? ¿Por cuál debemos guiarnos nosotros? ¿Qué pasa si nosotros nos guiamos por la soberana? Pues no la conocemos, pero ¿qué consecuencias puede haber si nos guiamos por la voluntad soberana? Que caigamos en pecado. Le voy a decir algo. Nos guiaríamos como cualquier persona que no conoce a Dios. ¿Qué hacen las personas que no conocen a Dios? ¿Por qué voluntad se guían? ¿Se acuerdan nuestros sentimientos? ¿Se acuerdan del canto que nos dirigió el hermano Juan Carlos de qué maravilla es? Abundante es la... Más bien, la siega abundante, ¿no? Dice. Admirable es la siega abundante. Admirable es la siega abundante. Y después, ¿qué sigue, hermano? Las estrellas de la luna. Bueno, mientras todo vaya a mi favor, voy a tener la idea de que es la voluntad de Dios. Pues sí, pero es la voluntad soberana. ¿Por qué? Porque no vemos más allá, pues, de lo que nuestros sentidos nos guían a ver. ¿Quiénes se guían así? Pues quienes no conocen a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por cuál voluntad debe guiarse el creyente? ¿La de mandamiento o la voluntad soberana? ¿Por cuál nos estamos guiando nosotros? ¿Por cuál nos estamos guiando nosotros? Bueno, vamos a ver 4 puntos rápidamente. ¿Qué necesitamos para que nosotros nos dejemos guiar por la voluntad de mandamiento? Claro, sin ignorar la voluntad soberana. ¿Ya? Primer punto, para que nosotros entendamos la voluntad de mandamiento y la aceptemos, necesitamos una mente renovada. Necesitamos ir transformando nuestra mente, segundo punto. Tercer punto, tenemos que actuar premeditadamente. Cuando decimos premeditadamente, siempre lo asociamos con algo, ¿verdad? Con alevosía, pero premeditadamente, fíjese lo que dice la palabra pre. ¿Qué significa pre? Antes. ¿Y meditar? Meditar antes de actuar. Y el último punto, dejándonos guiar por Dios. Cuando realmente tengamos una mente transformada
y esta continuamente lo esté haciendo y estemos tomando nuestras decisiones con premeditación, ¿sabe qué vamos a terminar haciendo? Vamos a dejarnos guiar por Dios. O sea que si yo no lo hago así, es muy posible que yo no me esté dejando guiar por Dios. O sea, estoy en su voluntad soberana, pero pues toda la creación está, no sé si me explico. Admirable la ciega abundante, las estrellas, la luna y el sol, pero pues yo estoy igual, ¿verdad? Que cualquier cosa que ocurre en la voluntad soberana de Dios. Pero no estoy en la voluntad, el círculo más pequeño, ¿cuál es? La voluntad de mandamiento. Y si yo no me dejo guiar por la voluntad de mandamiento, más bien si yo no estoy, ¿verdad? Siguiendo la voluntad de mandamiento, yo no me estoy dejando guiar por Dios. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Bueno, entonces vamos a ver el primer punto, requisito de una mente renovada. Sin una mente renovada existe la tendencia a distorsionar la voluntad revelada de Dios, la voluntad revelada es la de mandamiento, para evitar lo radical de sus mandamientos. Fíjese la palabra radical. ¿Qué significa radical? ¿Qué le dice radical? ¿Absoluto? Sí, sí. Opuesto. Extremo. Cuando su esposa, hermano, cuando su esposo, hermana, lo hace enojar, algo extremo que usted puede hacer es responderle ¿cómo? Con benignidad, con bondad. Cristo dijo, ¿verdad? Si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, obviamente su esposo o su esposa no es enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tenemos que hacer algo extremo cuando tengamos situaciones adversas. Estamos en enfermedad, estamos en necesidad, estamos en angustia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, David dijo en el Salmo 42, ¿verdad? ¿Por qué te turbas, alma mía? Y luego, ¿qué dijo? Bendice a Jehová, alma mía, ¿verdad? Y otra vez voy a volver a alabarle. Es algo extremo, es algo extremo. Bueno, cuando nosotros no tenemos una mente transformada, nosotros vamos a evitar lo radical de esos mandamientos. Abnegación, aceptar lo que sucede en nuestra vida. Hay una necesidad, no podemos cumplir nuestras metas, nuestros proyectos, y estoy, ¿verdad?, enojado, enojada, inconforme, estoy quejándome porque no puedo lograrlos. Bueno, todas esas cosas que actúan en la voluntad soberana de Dios tienen un propósito, ¿verdad?, para que nosotros podamos cambiar nuestra mente y darnos cuenta que todo lo que hace Dios, aun cuando sea adverso, tiene un propósito mayor. Y así, ¿verdad? Lo mismo con amor, con pureza y con el gozo supremo en Cristo. Mire, nosotros tenemos una tendencia a que acomodamos las situaciones para obtener un resultado futuro favorable a nuestros intereses. Las acomodamos, intentamos así como Sarai, o Sara más bien. Sí, bueno, Dios ya dijo que nos iba a dar un hijo. Entonces lo lógico es que si yo no puedo tener hijos y yo tengo siervas, pues que una de mis siervas le dé un hijo a mí. Y entonces, pues está dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no es así, ¿no? Tratamos de acomodar las cosas para que nos dé un resultado favorable a nuestros intereses, y eso no significa que estemos siendo transformados en nuestra mente para la obediencia. Si Dios nos dice, espera,
Si Dios nos dice, sé abnegado, sé abnegada, pero yo, ¿verdad? Digo, vamos a darle una manita a Dios, ¿verdad? Vamos a darle una manita a Dios y tomamos decisiones inapropiadas que no solamente van a ser contraproducentes, sino contrarias a Dios. Van a ser decisiones que nos van a alejar de la voluntad de mandamiento de Dios. Y alejarnos de la voluntad de mandamientos de Dios es ir en contra de su voluntad. Y entonces cuando decimos, pues, ¿fue la voluntad de Dios? Pues sí, pero ¿cuál? ¿La soberana o la de mandamiento? No, pues en la soberana Dios permite que pasen muchas cosas, pero no significa su aprobación. Pero la de mandamientos involucra su aprobación. ¿Y queremos estar aprobados o reprobados, hermanos? Bueno, si queremos ser aprobados, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesita hacer un estudiante si quiere aprobar? Y si nosotros queremos aprobar en la voluntad de mandamiento, ¿qué necesitamos hacer? ¿Estudiar qué? Estudiar la palabra. Yo creo que muchos de ustedes saben de memoria lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? Toda la escritura es y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir a fin de que él sea perfecto, enteramente preparado. Todas las cosas que Dios nos ha mandado a hacer aquí, y fíjese, nos ha mandado a hacer aquí, de acuerdo al llamado que Él nos ha hecho, están en su palabra. Palabra es suficiente para cualquier situación. Pero para eso necesitamos una mente renovada. También yo creo que se saben de memoria Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de que presentéis vuestro dice, culto racional, ¿eso qué involucra? Luego dice, no os como en ese versículo, en esos dos versículos, en ese último versículo que es el 2, se habla de las dos voluntades. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para poder comprobar la voluntad de mandamiento. Pero cuando nosotros comprendemos, aceptamos la voluntad de mandamiento, tanto la voluntad de mandamiento como la voluntad soberana nos va a parecer buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Mire, vamos por favor a Primera de Pedro. Perdón. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 3, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Los apóstoles, los discípulos y todos los creyentes en general debemos ser conscientes que cuando la palabra, o sea, la voluntad revelada, la voluntad de mandamiento de Dios está en nuestra mente y ella, ¿verdad?, nos llena, nos instruye, la voluntad soberana de Dios que pase en nuestra vida va a ser aceptada, va a haber contentamiento, como dijo el hermano Tony. Dice así el 8, Primera de Pedro 3:8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
¿verdad que ya está hablando de cosas malas para la vida de los creyentes? Y cuando nos pasen cosas malas por otras personas, ¿qué mandamiento tenemos aquí? No devolver qué, ni maldición sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, reprende su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. A veces oramos, hermanos, pidiéndole a Dios que sea favorable, que actúe favorablemente para nuestros intereses, y recibimos una contestación sin darnos cuenta si ésta está de acuerdo con la voluntad de mandamiento de Dios. Nomás la recibimos, ¿va? Ya. Tuve el trabajo que quería para suplir mis necesidades. No sé, lo que sea. ¿Y cómo sé si eso está en concordancia con la voluntad de mandamiento de Dios? ¿Lo he revisado en la Biblia? ¿Le he pedido al Señor en oración que me ayude a ver en su palabra si eso es correcto? Si no lo he hecho, pues no puedo estar seguro. Digo, tampoco puedo decir está mal, pero no puedo estar seguro que es la voluntad de mandamiento de Dios. Bueno, sigamos leyendo, versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, la voluntad soberana de Dios puede permitir que nosotros suframos. Pero fíjese cómo se conecta con la voluntad de mandamiento. Por causa de pues si yo, ¿verdad? Soy negligente en mi trabajo y me corren, pues eso no es por causa de la justicia, eso es por negligencia. Si yo no me cuido, ¿verdad? De mi cuerpo y abuso de él y luego me enfermo, ay, es que era voluntad de Dios que me enferme. No, ¿verdad? No. Si, como dice el proverbio, ¿verdad? Si en el día de la fuerza, o sea, cuando yo tengo vigor, tengo capacidades, tengo todos los recursos que Dios me ha dado para utilizarlos y aprovechar de ellos, dice, si en el día de la fuerza yo, ¿verdad? Soy perezoso, pues cuando ya no hay oportunidad, cuando haya necesidad, pues ahí voy a estar, ¿verdad? Comiéndome las uñas. Pues no, eso no es lo que es la voluntad de Dios, hablando de la voluntad de Dios de mandamiento. Bueno, pero sí podemos nosotros llegar a sufrir por causa de la voluntad soberana de Dios. Cuando eso suceda, cuando nosotros aceptemos la voluntad de mandamiento, vamos a darnos cuenta que aún esas situaciones van a ser para nuestro bien, ¿verdad? Van a ser para nuestro bien. Entonces, el requisito, una mente renovada. Siguiente, transformando nuestra mente. Como les decía hace un momento, son cosas muy distintas. Estar constantemente tratando de escuchar la voz de Dios diciéndonos qué hacer. Yo también lo he hecho. Estamos orando diciéndole a Dios, ¿verdad? Que nos muestre qué hacer, qué decisiones tomar. Como por arte de magia, ¿verdad? Mira, aquí están las instrucciones. No es así. Ahora, eso es algo muy distinto de lo siguiente, mantener una actitud en la que nuestra mente esté tan moldeada, gobernada por la voluntad de mandamiento, siendo capaces de ver y valorar cualquier situación con la mente de Cristo. Voy a ponerles un ejemplo, hermanos. ¿Ustedes sí conocen los niveles de burbuja? ¿Sí saben cuáles son los niveles de burbuja? ¿No? Sí saben, ¿no? En construcción o en algún taller,
los que tienen los tubitos, un tubito con agua verde, ese es el nivel, ¿ya? Exacto, nivelador o nivel. Bueno, cuando algo no está bien en construcción, ¿verdad? Existe la plomada y existe el nivel, para que esté derechito. Si queremos saber si nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios, tenemos que ponerle el nivel de la escritura. Porque si usted ha hecho construcción en su casa y se deja guiar, ¿verdad?, por la pericia, la experiencia del albañil, digo, hay unos que son muy experimentados, pero luego los ladrillos ya están así, parecen arcoíris, o así. ¿Qué tiene uno que hacer? Ponerle el nivel, ¿verdad? Y no decir, bueno, pues yo creo que sí está bien porque pues lo obtuve a final de cuentas, ¿verdad? Dios lo permitió. No. Puede estar dentro de la voluntad, más bien, va a estar dentro de la voluntad soberana de Dios porque pues, es todo lo que ocurre dentro de la creación. Pero ¿cómo sabes que Dios te lo aprueba? ¿Cómo sabes que Dios te lo aprueba? Tienes que ponerle el nivel. A ver, no, pues esto no, ¿verdad? Así que ver en la Biblia la voluntad de mandamiento de Dios no es nada más adquirir un conocimiento, ¿verdad? A ver, échale. No, es una nueva forma de pensar y de juzgar. Y eso, hermanos, es a lo que se refiere Romanos 12, 1 y 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ante las circunstancias de la vida, decir, ¿cómo voy a actuar? ¿En base a qué voy a actuar? ¿Cómo voy a responder ante tal situación? Tercer punto. Y aquí es donde tenemos que actuar premeditadamente. Vamos a ser sinceros, y la mayoría de las veces que actuamos en nuestra vida para tomar cualquier decisión, lamentablemente la hacemos sin meditar o reflexionar conscientemente. Mucho de nuestro comportamiento no es premeditado. O sea, no actuamos antes, ¿verdad? No reflexionamos antes. Nos hacen, ¿y qué hacemos? Reaccionamos. Fíjese la palabra reaccionario. Hasta en la política se ocupa eso, ¿verdad? Dios nos dice, no se enojen, no se enorgullezcan, no codicien, no estén ansiosos, no sean celosos. Pero esas acciones no son premeditadas. Esas acciones salen del corazón. Cuando uno está bajo estrés, cuando uno está bajo presión, cuando uno está bajo angustia, cuando uno apachurra un limón, ¿qué va a salir del limón? ¿O va a salir horchata? ¿O va a salir jugo de mango? Va a salir lo que está en el limón, ¿verdad? O cualquier fruta. Entonces, cuando apachurran a una persona, bueno, las situaciones de la vida apachurran a una persona, pues va a salir lo que tiene, ¿no? Va a salir lo que uno trae. Exactamente, ahí está, vamos a leerlo, por favor. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 34 al 36. Vamos a leer un poquito antes, ¿sí? Dice, vamos a leer desde el 31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.
o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿O cómo somos conocidos por los demás? Estamos bajo estrés, nos apachurran. ¿Y qué sale? Jugo. ¿A qué sabe ese jugo? A enojo, orgullo, codicia, ansia, celos, contiendas. Cristo dijo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Una mente transformada fue el primer punto. El segundo punto, un proceso de transformar nuestra mente. Tercer punto, es necesario que actuemos con premeditación. Es decir, cambiemos la forma de actuar. Si solamente actuamos por reacción, no estamos actuando premeditadamente. Pero cuando Cristo nos dice, hagan el árbol bueno, ¿qué involucra? A ver, yo siempre digo esto, yo siempre hago esto cuando me ocurre esto. Pues a ver, me detengo. No, pongo el nivel, ¿sí? Pongo el nivel. ¿Para qué? Para ver si yo estoy haciendo las cosas bien. No, pues. Entonces, necesito cambiar, ¿no? Necesito cambiar. Cuando yo hago eso, hermanos, a ese punto, fíjense, ¿desde dónde vamos? Desde la voluntad soberana de Dios, cuando pensamos que si las cosas nos salen, son aprobadas por Dios, no. Vamos, ¿verdad? Primero, con una mente transformada, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios se establece en nuestro corazón, nos guía, se llena tanto nuestro pensamiento que no da cabida a otros pensamientos. Miren, como acabamos de leer, de la abundancia del corazón habla cuando uno está nomás con pensamientos de enojo, de ira, de rencor, ¿qué va a salir del corazón de esa persona? ¿Qué va a pasar con aquella persona que está murmurando, quejándose y no tiene contentamiento? Siempre va a estar diciendo ¿qué? Cosas negativas. ¿Qué va a decir? ¿Qué podemos pensar de una persona que constantemente está en contención, ¿verdad? Buscando alguna causa para sacar beneficio personal, ¿verdad? Pues es un contencioso, es una contenciosa. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Pues vemos que no estamos en una condición de dejarnos guiar por Dios, pero cuando hay una mente transformada, cuando hay un proceso continuo de transformación, cuando dejamos, como dice esta diapositiva, dejamos de actuar por reacción y reflexionamos premeditadamente, entonces estaremos en una condición de verdaderamente dejarnos guiar por Dios. Dejarnos guiar por Dios. Otra vez, ¿verdad? Observemos desde dónde vamos, desde dónde podemos partir hasta donde deberíamos de estar. Cuando actuamos premeditadamente conforme a la palabra de Dios, dejaremos que Dios desempeñe sin obstáculos su rol de guía. ¿Usted cree que Dios no quiere guiarnos? A ver, ¿el hecho de que Dios desee guiarnos está dentro de la voluntad soberana o de la voluntad de mandamiento? ¿O dónde la podemos ubicar? En ambas, pues, ocurre todo de la soberana, pero ¿en cuál es? En la de mandamiento. Si nosotros dejamos que Dios nos guíe, vamos a ser aprobados, ¿sí o no? Esa es la diferencia. Vamos a ser aprobados. Esto no significa, hermanos, que nosotros hagamos las cosas que son necesarias para encaminarnos hacia la guía de Dios, ¿verdad?
¿A qué me refiero con esas cosas necesarias? Necesitamos ser organizados, necesitamos ser planeadores, necesitamos un plan, ¿verdad? Para iniciar a que nosotros estemos dentro de la voluntad de mandamiento. No nomás es decir, pues sí quiero, pero ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un plan, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos, unos ya no los sabemos de memoria, vamos a decir los que ya no los sabemos de memoria. Salmo 119, 105. Lámpara es tú y lumbrera mi camino. Romanos 8, 28. Pero los que aman todas las cosas, fíjense, hermanos, cómo en situaciones adversas que solamente Dios conoce, es decir, su voluntad soberana, aún por esas cosas, cuando conocemos la voluntad de mandamiento, nos vamos a dejar guiar por ellas. Ahora vamos a leer los otros dos, ¿sí? Salmo 73, 24, ya estamos terminando. Salmo 73, 24 dice así. Por cierto, si usted lee todo el Salmo 73, habla acerca de las injusticias de los malos sobre los justos. Pero vamos a leer el 24, ¿sí? Vamos a leer un poquito antes. Es el 21. Cuando nos pasan circunstancias adversas, podemos comenzar con amargura, pero fíjese a qué punto llega el salmista Asaf. Dice el 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y luego, ¿cómo se describe él? Era como una... Con todo, me tomaste de la... Me has guiado según tú y después me recibirás en gloria. Y este versículo, ¿verdad? Que es muy conocido. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bueno, podemos estar en amargura, pero fíjese a dónde llegó el salmista. Me tomaste de la mano derecha, como un niño, ¿verdad? Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ese es el rol que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Ah? Y a veces las cosas pueden ir como nosotros, pueden no ir como nosotros esperábamos que fueran. Y vamos a leer lo que dice Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Proverbios 16:9. ¿Qué dice? A las 3. 1, 2, 3. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hay otro proverbio aquí mismo que dice que el caballo se alista para la... Pero ¿quién es el que da la victoria? Pero Jehová es quien da la victoria. Podemos hacer las cosas que pensamos y podemos pensarlas correctamente de acuerdo a lo que sabemos que le agrada a Dios, pero aun cuando esas cosas no salgan como nos hemos preparado, deben de servir como una guía de parte de Dios. Y esto solamente va a ser así cuando nuestro entendimiento, nuestra mente haya sido renovada. Cuando no es así, hermanos, lo más probable es que nos quedemos en el punto donde dijo Asaf, ¿verdad? Amargura hay en mi alma. Y queja, murmuración, inconformidad, descontento. Dios estará libre, por así decirlo, ¿verdad? Para guiarnos
o nuestra alma, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestra mente estará libre para dejar que Dios nos guíe. Pues no, realmente no. Realmente no va a ser así. Terminemos con unas breves reflexiones, ¿sí? El fin, hermanos, de ser transformados en nuestra mente es dar frutos buenos. La respuesta correcta, aprobada por Dios en la adversidad. A veces, ¿verdad?, nos aferramos tanto al resultado que nosotros queremos, según nuestras apreciaciones, para sentirnos satisfechos, y entonces sí creemos que Dios nos está bendiciendo. Pero esto no es así. Por lo menos no es aprobado dentro de la voluntad revelada de Dios, la voluntad de mandamiento. El fin es ser transformados en nuestra mente. Por eso, ¿verdad? El gozo, el amor, el contentamiento en la vida del creyente, como dice la Biblia constantemente, es algo que debe de estar presente independientemente de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el creyente cuenta con una mente renovada. Ese es el punto. Ahora, pues el fin de ser transformados en nuestra mente, tener una mente renovada, es dar buenos. Pero si yo no doy buenos frutos, lo más probable es que mi mente no esté renovada, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que mi mente se está renovando? Que realmente yo pienso las cosas distintas a como las vengo pensando. Bueno, en circunstancias adversas pensamos que lo que Dios permite en nuestra vida es... Y ahí está, ¿verdad? Vamos a preguntarnos cada uno de nosotros. En circunstancias adversas, pienso que lo que Dios permite en mi vida es bueno. ¿Es bueno? ¿La necesidad económica es buena? Ay, pues, ahí es donde, híjole, pues, solamente dice, ¿verdad? El que carga el morral, pero Dios no sabrá. Dios no sabrá por qué razón permite eso. Bueno, hay que ver qué es lo que desea Dios, ¿verdad?, lograr en nuestra vida. Pensamos que es bueno. Siguiente. Agradable. Agradable. Y por último, ya sabe cuál es. ¿Qué quiere decir perfecto? ¿Habrá algo que se escape de Dios, que se le haya, ¿verdad?, olvidado? ¿Habrá algo que, pues, que hubo una contingencia? Sí sabemos qué es contingencia, ¿verdad? Cuando algo no está planeado, ¡pum!, salió, ¿verdad?, una contingencia. ¿Habrá contingencias para Dios? Bueno, entonces, ahora vemos, hermanos, que el aspecto de la voluntad de Dios, o el ámbito más bien de la voluntad de Dios, puede no ser como nosotros esperamos. Y eso no significa que no sea buena, ni que no sea agradable, ni que no sea perfecta. Más bien lo que se necesita, ¿verdad?, si pensamos así, es un cambio de mente. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que todo lo que tú haces, Señor, lo haces con un propósito que, si bien no entendemos en el momento que lo estamos experimentando, Señor, tú cumplirás tus propósitos en nosotros, como dice aquel salmo. Tú cumplirás tus propósitos en nuestras vidas, porque tú llevas a cabo, Señor, lo que tú quieres en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Sin embargo, Señor, pedimos que nos ayudes a ser transformados de nuestra mente, a cambiar
la forma que vemos la vida aquí. Pensamos, Señor, que la bendición es solamente material, cuando la bendición, Señor, va más allá de lo que podemos disfrutar, sino aquello, Señor, que tú haces en nuestra vida y que nos da a conocer más de ti, de tus virtudes, de tus atributos. Pedimos perdón, Señor, porque pues a veces distorsionamos la realidad de lo que tú nos estás mostrando para que sea idónea o apropiada para nuestros intereses. Pero pues tú, Señor, tienes un propósito mayor. Aún, Señor, en el sufrimiento, danos la sabiduría, por favor, el discernimiento para saber lo que estás haciendo en nuestra vida, para que nosotros te glorifiquemos, Señor, en todo lo que hagamos, para que nuestro fin aquí, Señor, sea agradarte a ti. Cualquier cosa, Señor, que hagamos pensando que es bueno sin considerar agradarte a ti, Señor, es para nuestra propia carne o nuestra propia honra. Ayúdanos, Señor, a dejar de pensar así y ver siempre, Señor, todas las cosas para que tú seas agradado en todo. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, a dejar de pensar solo en nosotros y empezar a pensar más, Señor, en tu gloria. Nos ponemos en tus manos, guíanos, Señor, y ayúdanos en esas luchas que tenemos, Señor, para poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos, hermanos, por su atención, su paciencia, y nos despedimos de esta grabación. Dios les bendiga.